tiene tanto en términos de recursos naturales, recursos humanos, una geografía tan diversa, es tan rico en tantos aspectos y sin embargo seguimos teniendo tanto atraso. Creo que la corrupción explica mucho de ese atraso. Es decir, qué hemos hecho con los recursos públicos explica mucho del atraso. Fundamentalmente un país que en los últimos años ha tenido una presión tributaria récord y por tanto una recaudación récord. Entonces, es decir, ¿y por qué seguimos teniendo tantas falencias y tantos problemas? Y yo creo que la corrupción lo explica y entonces es muy bueno que una vez por todas se determinen responsabilidades y se termine con esta sensación de impunidad con la cual vivimos en nuestro país. Yo creo que es una gran demanda ciudadana y espero que ahora sí la justicia, y digo ahora sí porque, bueno, ahora parece que ya aparece otra figura que es la figura del arrepentido que nos da mucho más datos concretos, pero no es que en la Argentina no hubo datos concretos, en la Argentina hubo un secretario de Estado que revoleaba 9 millones de dólares con bolsos, en la Argentina hubo causas, vos recién lo comentabas, yo denuncié el caso Skanka año 2005. 2005, dos años después de la llegada de Néstor Kirchner. Fue uno de los primeros grandes casos de corrupción con mucha difusión pública. Pero lo interesante en ese caso, en primer lugar, yo creo que la corrupción estaba muy focalizada y muy centralizada en el Ministerio de Planificación y todo lo que era obra pública o energía había corrupción, pero alta corrupción. Y en ese caso, la obra la hacían a través de Enargás. Enargás se negó en 2 oportunidades a firmar la adjudicación sobre Skanska hasta que llegó una orden de la Secretaría de Energía para que se adjudique finalmente a la empresa más allá del precio que observaba Enargás como un precio muy alto. Y después en esa misma causa aparece una conversación que la escuchamos todos los argentinos, en donde un directivo de Skanska decía, bueno, mirá, reconocía haber pagado coima y decía que era la única forma de poder contratar en la Argentina y hablaba de un esquema diseñado por un pingüino que estaba a 2 cuadras, Skanska que estaba a 2 cuadras de la Casa Rosada. Todo esto lo vimos argentinos, sin embargo, recién en el año 2017 fue procesado por esta causa. ¿Qué fue lo que pasó con la justicia en ese momento? Yo creo que la justicia estaba muy tomada. Yo creo que esto que plantea hoy Ollarvide es así. Ahora, Ollarvide no es víctima, digamos. Ollarvide era un juez que tenía que haber actuado en forma imparcial. Ahora, lo que hoy dice Ollarvide es, bueno, a mí me tenían del cogote. Nadie sabe hoy si es cierto que era mediante coerción o si le pagaban a Ollarvide. Eso se tendrá que ver. Pero está claro que en la Argentina estuvo cooptada la justicia. La justicia miró para otro lado durante mucho tiempo. Y bueno, y ahora hay un juez que está decidido a avanzar con esta causa, que pone de relieve, yo creo que la que planteó originalmente esto y que habló de la matriz de corrupción del kirchnerismo fue Elisa Carrió. La acompañé una denuncia en el año 2008 por asociación ilícita que decía, esto no es un caso, no es Skanska, no son las cárceles federales, claro. Es una matriz. No es una excepción. No es una excepción, es una matriz. Acá hay un jefe de la asociación ilícita que es Néstor Kirchner, un artífice que es Julio De Vido, partícipes fundamentales que son en el Ministerio de Planificación, Jaime, López, Cámara, bueno, ahí se llevaba y era todo con un sobreprecio enorme y con la plata que volvía para los funcionarios. ¿Qué es esto? Es la plata volviendo, ahora relatada por Centeno. ¿Vos leíste los cuadernos? ¿Leíste algún cuaderno? Yo no leí los cuadernos, estoy siguiendo obviamente las noticias y estoy leyendo parte de los cuadernos, pero no he leído completa la información de los cuadernos. ¿Te sorprende la información? No, porque relata esto. ¿Por qué crees que tiene el peso que ha tenido? Porque ata muchos cabos. Yo creo que dice, o sea, todo lo que estaba en las causas en materia de obra pública era que las obras tenían un precio muy superior al valor de mercado. Que hoy lo vemos, porque además la obra pública en la Argentina con este gobierno vale mucho menos. O sea, pero mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se inflaba el valor de la obra, se pagaba un sobreprecio muy alto. ¿Eso no pasó siempre? Antes. No. Yo creo que en materia de obra pública hubo... Pero antes de Néstor Kirchner. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo denuncié también una investigación que creo que la hizo la Nata, y nosotros llevamos la denuncia al Fuero Federal sobre cárceles federales. Las cárceles federales, eran 3 cárceles federales que se estaban haciendo en ese momento, el sobreprecio era un sobreprecio del 40, 50%, o sea, eran sobreprecios altísimos. Entonces era un sobreprecio muy alto con retornos muy altos para los funcionarios públicos. O sea, esa era la coima. En definitiva, la coima era la plata puesta por los contribuyentes, porque era el recurso del Estado que iban, se le pagaban en términos de adjudicación de obra a una empresa
Y eso volvía una parte muy importante. Mi pregunta está en relación a que hay gente que dice, eso pasó siempre, siempre hubo coima, pero durante los años K todo fue... Yo creo que es probable, porque hubo mucha corrupción también en el menemismo, pero en los niveles de corrupción en obra pública que existieron, yo creo, no sé si existen otros, porque era un esquema muy montado sobre el tema obra pública y cuestiones energéticas. Tanto es así que a mí me parece fenómeno que Wagner era el presidente de la Cámara de Construcción. Que el presidente de la Cámara de la Construcción. No, pero Wagner, esto está dicho, hay que leer las denuncias de aquel momento, porque Wagner era como una especie de artífice. O sea, cuando Lavagna se va al gobierno, Lavagna dice dos cosas. Acá hay sobreprecio y hay cartelización. Y yo coincido con esto, que además Carrió lo expresa muy bien. Dice, mira, acá hay un esquema en donde funciona el sector público y el sector privado. No se hacía obra pública sin sobreprecio. Ahora, ahí estaban todas las empresas. El principal beneficiario de eso fue Lázaro Báez, pero bueno, estaba no solamente Austral Construcción, estaba Esuco, estaba Gotti, estaba Canqui Costilla, estaba Arroyo. Bueno, ahora todos los que hicieron obra pública en la Argentina van a tener que ir a declarar, porque toda la obra pública funcionó con ese esquema. Todas las inversiones energéticas funcionaron con ese... Claramente. Entonces, obviamente que es importante que haya arrepentidos, porque empieza ya alguien a señalar que efectivamente fue parte del sistema. ¿Cómo actuó Wagner? ¿Cómo actuaron, digamos, los otros actores en el momento de la denuncia por Escanca? No, yo lo que digo es, en el momento de la denuncia por Escanca, todo el mundo se burló. En aquel momento la denuncia la hicimos con Esteban Bullrich, se burlaban de nosotros. Hubo también en el periodismo, hubo gran parte del periodismo que obviaba esta cuestión. Yo recuerdo mucha información en la revista Noticias. Bueno, Noticias y Perfil siguieron este tema. Y después la denuncia por asociación ilícita. No. Y muchos grandes diarios de estos temas no hablaban tanto. Los grandes diarios, en el caso de Escanca sí, porque además hubo un juez muy valiente, que no era un juez federal, y por eso no estaba tan contaminado, que es López Vizcayar, en el penal económico, que hizo una investigación detectando las facturas truchas y que habilitó y que brindó, por tanto, mucha información. Y él además salió a los medios. Pero después, yo recuerdo haber denunciado cárceles federales, un montón de obras con el mismo sistema y nadie lo tapaban. La denuncia por asociación ilícita que hicimos que hizo Carrió y que yo la acompañé, digamos, eran un pirulo en algunos diarios, pero realmente creo que ahí se describía la matriz de corrupción que hoy estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy es lo operativo, o sea, cómo funcionaba operativamente, que era bastante rudimentario, ¿no? Eran bolsos que le pedían a los empresarios, que venían y volvían a los funcionarios. Y ahora los empresarios dicen que es dinero para las campañas políticas. No. Vos estás trabajando, digamos, el Poder Ejecutivo está trabajando hace tiempo con mucha intervención de las organizaciones civiles en un nuevo proyecto de ley de financiamiento político. Hay problemas concretos con el financiamiento político. Veamos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde ha aparecido también por una investigación periodística una causa importante que ya está en la justicia sobre aportantes truchos. La ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, de paso comento que estuve reunida antes de que apareciera todo eso. Esto es una vorágine, pero estuve reunida con Hernán Charosky, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, y su equipo también contándome los avances de la ley de financiamiento político en la Ciudad de Buenos Aires, que realmente me parece que obviamente se tiene que impulsar. ¿Por qué cuesta tanto una ley de financiamiento realmente lógica, racional, que sea operativa y que finalmente no obligue a mentir? Porque obviamente tal como está hecha la ley ahora es más fácil hacer trampa. Desde luego. Primero, coincido que es fundamental tener una nueva ley de financiamiento. Sé el trabajo que está haciendo la ciudad y Hernán, porque permanentemente intercambiamos y es muy bueno. Y nosotros estamos trabajando ya hace más de un año que hemos elaborado un proyecto junto con sociedad civil, académicos, etc. Sí quiero separar este concepto. O sea, que tenemos que tener una ley de financiamiento. El tema del financiamiento es un gran debate en el mundo y nuestra ley tiene agujeros enormes. Ahora bien, respecto a lo que decías anteriormente, la declaración de muchos funcionarios diciendo y era para el financiamiento,
y lo mismo que Los los empresarios. empresarios. Sí, Juan no Manuel resulta, Abalmedina dijo... no resulta, desde mi punto de vista, muy creíble, porque las sumas de las cuales estamos hablando no son sumas para el uso de una campaña. Estamos hablando de sumas siderales, porque, insisto, cada obra tenía sobreprecios altísimos y eran coimas altísimas. Entonces, eso no era financiamiento O sea, de vos campaña. Yo de eso diría, bueno, ¿por qué? Y yo entiendo por qué lo están diciendo, porque si uno va por la ley de financiamiento, bueno, en muchos casos la sanción por el incumplimiento de la ley, porque recordemos que las empresas no pueden aportar, mucho menos las empresas de obra pública, está prohibido, etcétera. Las sanciones, tanto para empresa o para el funcionario, son sanciones de inhabilitación, etcétera. Claro. Pero, digamos, no es lo mismo que la sanción por el delito de cohecho. Entonces, yo diría que... A ver, veamos eso. ¿Vos sos abogado? Sí. Bueno, o sea, una cosa es, claro, un delito electoral. Otra cosa es el cohecho. Otra cosa es la asociación ilícita. Otra cosa, claro. Yo creo que acá en la Argentina hay, digamos, en los procesos que estamos viendo, lo que ha habido es cohecho y asociación ilícita. Ahora, obviamente todos están tratando de ir para el lado de un financiamiento ilegal de la campaña, que yo creo que no es lo que ha ocurrido. Hemos tenido una matriz de corrupción muy alta, con muchos recursos volviendo para los funcionarios que además no pueden explicar su patrimonio. Que eso entonces no tiene que ver con el financiamiento. Habrá una parte que puede haber ido para el financiamiento, pero no explica los montos grandes. ¿El cohecho y la asociación ilícita son, digamos, inevitables de unir o no? Se unen en este caso claramente, porque el cohecho es el delito digamos, el pago de una coima por un determinado favor. Acá existió cohecho, pero había asociación ilícita porque no eran, o sea, había una organización con un jefe, ¿no? Y una distribución de tareas dentro del gobierno y con una participación muy importante también del sector privado. Entonces, se los va a terminar juzgando por ambos delitos. Ahora, dicho esto, digo, también es muy importante que tengamos una buena ley de financiamiento, porque la ley actual tiene falencias importantes, y nosotros veníamos diciendo, mirá, con esta ley hay agujeros grandes y hay que evitarlos. Una pregunta te quiero hacer en relación a la asociación ilícita. Sí. ¿Vos dirías, Adrián, que el kirchnerismo llegó al poder para cometer delitos? ¿Fue, digamos, para robar? ¿Fue una asociación ilícita? Yo no sé, a ver, fue una asociación ilícita, sí. Llegó para, digamos, porque es una matriz que la venían practicando desde Santa Cruz. O sea, lo mismo que hicieron a nivel nacional, que tuvo que ver con barrer con la justicia, romper con la división de poderes, atacar al periodismo y generar un sistema básicamente en obra pública de cartelización. Bueno, ellos lo hicieron en Santa Cruz. Estas empresas, con Gotti Hermanos, si las empresas y con Canqui y Costilla. Por eso te estoy diciendo, o sea, son las empresas que yo te mencioné anteriormente, que eran empresas que muchas de ellas surgieron de Santa Cruz. Las empresas de Santa Cruz se convirtieron en los grandes adjudicatarios nacionales, o sea, quedó en manos de Lázaro Báez y Gotti Bueno, Austral Hermanos, Construcciones. claro. Austral Construcciones terminó subsumiendo a Canqui Costilla y a Gotti Hermanos. Y Eduardo Costa, que tenía digamos, vendía cosas vinculadas a la construcción, que ahora es senador nacional, cuando él cuenta, yo lo he visto contarlo, él lo ha contado en comidas donde yo estuve, o sea, lo contó con total naturalidad. Me dediqué a los supermercados. Porque en la obra pública no se puede. Porque era tal el nivel de coima que me pedían que no, o sea, era inviable. Entonces vendí todo y me puse una cadena de supermercados. Los que hablaban en contra de los Kirchner... recordemos que Gotti Hermanos perdió la vida en un accidente, supongamos, pero en una situación muy dramática. Él estaba con una depresión enorme porque él no quería entregar la empresa. Y Castilla, bueno, más o menos lo mismo, tampoco querían entregar la empresa. Desde luego. Los obligaban. Así es, pero desde luego que, por eso digo que es tan importante que esto se sepa. Yo creo que en la concepción ellos asociaban mucho la política a tener mucho dinero, a manejar cuestiones estratégicas. La cuestión energética para ellos era estratégica. Y también creo que el ideólogo de esto fue Néstor Kirchner, que inclusive hubo un periodo, y esto creo que efectivamente ha sido así, y se va a corroborar un poco, en donde hubo una especie de
desorientación con la muerte de Néstor, de cómo seguía la Bueno, eso se ve operatoria. en los cuadernos también. Y se ve en los cuadernos, y se ve hasta que Cristina Siguen retoma y cobrando. decide seguir con la Yo te digo, operatoria de mira, Vido. esto creo que es el cuaderno 6. Es realmente muy interesante. El único episodio que se narra en los cuadernos fuera del trabajo de un remisero es la muerte de Néstor Kirchner. Es decir, no está, qué sé yo, ni la 125, qué sé yo, ni las elecciones, ni el día de elecciones, nada. El único hecho, digamos, fuera, lo cual ahí demuestra que para la tarea que ellos hacían efectivamente, bueno, y para la vida de muchas personas, la muerte de Néstor Kirchner fue muy fuerte y está muy relatada ahí. No la muerte, sino, digamos, los viajes que tuvo que hacer de un modo y otro por la muerte de Néstor Kirchner. Y hay, posteriormente de la muerte, varios viajes más para recaudar con el bolso, con los bolsos, siempre con el mismo sistema de los bolsos, están ahí muy relatados, no sé, Isolux, Yacyretá, bueno, 2 o 3 que me acuerdo muy bien, y después para. Y después vuelve efectivamente en el 2013, donde ya ahí aparece el que era jefe de gabinete en ese momento, Juan Manuel Abal Medina. Yo creo que digamos, la operatoria era una operatoria con Néstor Kirchner a la cabeza y con Julio De Vido, y con algunos de sus actores, como puede ser Jaime, que le respondía más a Néstor que a De Vido. Claro. López era un actor en la Secretaría de Obra Pública, pero el que organizó el sistema fue Néstor Kirchner, que era un sistema que ya venía así que yo creo de Santa Cruz. Yo creo que es positivo que esto lo podamos conocer. Creo que hay una necesidad de que salgamos de un esquema digamos, de que conozcamos qué es lo que pasó, de que la Argentina vaya hacia otro camino. Me parece que hay ¿Vos algunas lo medidas conocés al juez Claudio Bonadío? Sí, vos recién hablabas de los que tienen muy buenas referencias y los que no tienen. Yo lo conozco como conozco en general la justicia federal en Comodoro Pi, con la cual me he peleado mucho, porque las causas se trababan, ¿no? Y no avanzaban y se diluían en el tiempo. Y yo, bueno, ahora está llevando adelante, ya hay hay algunas investigaciones que él ha mostrado firmeza en los últimos tiempos. Pero yo tengo en general una mirada muy crítica sobre la justicia federal. Él hace tiempo que viene sosteniendo una investigación, no esta, sino que varias, y que ha ido para adelante, me parece positivo, pero en general yo tengo una mirada crítica sobre los jueces ¿Y federales. qué opinión tenías de Norberto Yarvide? No, bueno, la opinión que tenemos en general aquellos que seguimos un poco lo que es el funcionamiento de la justicia federal, ¿no? Es muy mala opinión. Ollarvide, yo era asesor de Carrió cuando intentamos llevar adelante un juicio político que terminó salvándolo a último momento el Senado de la Nación, con causas donde ya era evidente. Porque además, ahora está medio mal él está mal, pero yo la verdad es que quiero decir, no está bien en sus cabales. Le va a costar explicar su patrimonio. O sea, le va a costar explicar por qué cerró la causa de enriquecimiento de los Kirchner, que tuvieron un salto patrimonial enorme, pero le va a costar también en algún momento explicar su patrimonio. Y también lo que me parece en esto es que, por eso digo que no era todo financiamiento, claramente, porque a los Kirchner les cuesta mucho. No era todo campaña. No, pero es imposible todo eso en campaña. Pero además a los Kirchner les costaría mucho explicar, o sea, la operatoria. Pongámonos un poquito en serio, en cualquier país serio que pasa esto. Hay un señor, Lázaro Báez, que no existía y se convierte en uno de los principales adjudicatarios de obra pública. Ese señor es el principal inquilino de los hoteles de la familia presidencial. O sea, yo le doy la obra pública a Báez y Báez me alquila los hoteles. Claramente es una operación de lavado, evidentemente. Eso en cualquier país serio, rápidamente, tendría que haber sanción sobre lo... Ahora, yo creo que hoy lo que estamos con los Ollarvide cuadernos no es para defenderlo Ollarvide, por supuesto, que la verdad que no lo defiendan. Nadie lo va a defender al juez Norberto Ollarvide, que la verdad que es un papelón. Ahora, también es cierto que apretaban. Eso es cierto. También pero vos también tenés la decisión de ser juez o no sos juez. Si sos juez federal. Entonces, ahora, si todo el mundo me va a salir a decir que fueron apretados, bueno, me servirá, porque yo hoy lo que hizo la UIF fue correcto. Decir, bueno, si fuiste coercionado, abramos la causa, porque vos, digamos, le cerraste la causa por enriquecimiento ilícito. Entonces, no hay cosa juzgada, o hay que poder reabrir eso, porque fue
bajo presión. Y me parece razonable porque yo creo que esa y otras causas de Ollarvide se van a tener que reabrir. Vamos a cerrar, Adrián, te quiero decir que hay un enorme interés en la gente que nos está escuchando porque tu experiencia es particular, digamos, estuviste, digamos, en un espacio muy, muy crítico, digamos, lideraste con un grupo político estas denuncias y, bueno, y se está llegando a esta instancia que, no sé, por lo menos sorprende. No estaba la corrupción en la agenda central, obviamente, del debate público. ¿Vos crees que la justicia, está el caso Bonadío, pero hay otros jueces, él finalmente está siguiendo una causa conexa de esta grande, pero hay otras causas que están en muchos juzgados? ¿Crees que ahora la justicia va a tener la fuerza para avanzar como se necesita? Creo que sí, no toda la justicia, pero creo que algunos jueces se van a animar. Creo que además, bueno, ya la figura del arrepentido es una figura muy importante, creo que empiezan a contar y que era lo que... Claro. Y eso va a ayudar mucho a la investigación, ya no se puede tapar. Así que yo creo que, y espero, y creo que como todos los argentinos, esperamos que esto avance. Y en segundo lugar, perdón, ahora me decís, ¿no puede pasar que se acomoden las declaraciones como estamos viendo y bueno, y finalmente no se avance? Es muy difícil acomodar esto. Yo espero que no, porque ya sería, ya vivimos muchas cosas burdas. O sea, ya tuvimos en Escanca alguien que reconocía que había pagado coimas y que decía que había un sistema para pagar coimas o no se operaba en la Argentina, ¿no? Eso decían las grabaciones. Tuvimos bolsos, tenemos la plata que... No, Antonini Wilson, que tenemos a Antonini Wilson, tenemos la plata que volvía a los hoteles de los adjudicatarios de la obra pública. O sea, está todo. O sea, ahora ya creo que tapar esto sería imposible, con las declaraciones además del sector empresario que empieza a hablar de cómo fue la cosa. Entonces, yo la verdad que espero, como muchos argentinos, de que haya justicia. Y también quiero volver a rescatar, pero me parece que a mí me gusta rescatar la figura de Lilita, que desde la política y con mucha valentía se atrevió cuando nadie lo decía, y también del periodismo independiente que con mucha vocación, porque estas cosas, ahora lo que hizo Diego, lo que Escanca también, lo que hizo Viñaski, lo que hizo Daniel Santoro. Por eso, ese periodismo de investigación, Jorge Lanata, tuvo mucho valor. Y me parece que también merece el reconocimiento, porque fue más importante lo que hizo en ese momento una parte importante del periodismo que lo que hizo la justicia, que tapaba. Hugo Alconada. Entonces yo rescato mucho desde la política la figura de Lilita y también, insisto, a muchos periodistas que se animaron, contaron, a pesar de tener una ola en contra y a pesar de tener obviamente una justicia que tapaba. Adrián, la última ya. Argentina está viviendo una conmoción. ¿Termina esto con Cristina presa? Yo creo que esto termina con justicia. Para que termine bien, termina con justicia. Y si esto termina con justicia, va a determinar responsabilidades y la principal responsable, así como fue Néstor Kirchner, cuando él muere, la que continúa con la operatoria es la presidenta. Así que yo creo que esto termina así. Sí. Bueno, fuerte este diálogo, mano a mano que tuvimos con Adrián Pérez. Creo que hay mucho para pensar, hay mucho para analizar lo que se está viviendo en la Argentina. Bueno, me quedo con lo que él diga, con lo que él dice, cómo terminó. Se va a hacer justicia, veamos cómo sigue, pero bueno, esto recién empieza, pareciera, aunque no, para vos no empieza recién, esto ¿no? Empezó hace mucho, muy lento, y ahora se empieza a ver la luz definitiva. Bueno, muchas gracias Adrián Pérez por tu visita aquí a Mercado Sin Pulgas. Es la primera vez además que venís al programa. Te agradezco.